El día de hoy vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada, que es en el libro de Santiago, y vamos a continuar viendo todo el libro de Santiago, versículo por versículo, capítulo por capítulo. La semana pasada nos enfocamos en el verso 1 y sabiendo quién es Santiago y el trasfondo de a quién le está escribiendo. Sin embargo, el día de hoy ya empieza luego. Una característica que tiene Santiago es que, como les decía la semana pasada, va al grano y empieza desde un principio con lo que tiene que decir, con ese mensaje que Dios le ha puesto en su corazón y que tiene una urgencia por comunicarlo. Y en esto yo creo que tal vez muchos nos vamos a identificar. Hace que son ya 3 años, todos nos vimos envueltos y afectados, aún hasta hoy el día, por lo del COVID-19, todo lo que empezó. No sé si tú tal vez te recordarás dónde estabas ese fatídico segundo, ¿qué era? Segunda semana de marzo del 2020, cuando se empieza a anunciar que vamos a cerrar esto y que vamos a cerrar el otro. Mi familia y yo nos encontrábamos en México. En ese entonces habíamos ido a vivir de regreso un tiempo ahí y me recuerdo que fue como a mediados de la segunda semana, creo, segunda, tercera semana de marzo, y empiezan a escucharse, ¿no? De que pues se está cerrando esto, Estados Unidos está cerrando las fronteras y se está cerrando el aeropuerto y pues toda, exactamente como la palabra lo dice, una pandemia que empieza a crear una histeria de locos, ¿no? Y de repente se empiezan a ver de que gente, los dueños de supermercados, pues que están poniendo maderas en las puertas y en las ventanas porque pues va a haber saqueos, ¿no? O sea, la sociedad básicamente todos nos vamos a morir de esta, ¿no? No vamos a sobrevivir. Pero la verdad de las cosas es que era una incertidumbre en la que vivimos, yo creo todos, literalmente, pues todo el mundo. Y no sé cómo fue tu experiencia a los meses siguientes y los años siguientes, cómo fuiste tú afectado. No sé si mi familia no tuvimos el desfortunio de perder algún ser querido, por lo menos alguien cercano. No sé si esa fue tu experiencia, tal vez sí fue. La verdad, lo siento mucho, pero sí fue un tiempo muy difícil y recuperarse cambió literalmente la vida de todos. Ah, y eso es el COVID, y eso pudieras catalogarse como algo que es un sufrimiento, es una prueba, una dificultad de la vida. Pero hay otras dificultades que enfrentamos también, como son enfermedades. Vemos que tenemos un alto índice de obesidad, tanto aquí como en México, en muchos países de Latinoamérica. Tenemos enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. Hay ocasiones, yo he escuchado innumerable cantidad de personas donde descubren el cáncer que no sabían que tenían ni a los 2, 3 meses, semanas en ocasiones. Desafortunadamente la gente fallece. Ah, Enfermedades del corazón, y todas estas son distintas de las cosas que tú y yo nos enfrentamos todos los días y no necesariamente las buscamos. Muchas ocasiones ellas nos encuentran a nosotros. En ocasiones tú y yo padecemos por hacer lo correcto también. No es necesariamente alguna enfermedad, algo externo, sino cuando nos aventuramos a hacer lo que es correcto, lo que es justo, pues recibimos persecución, digámoslo así. Alguien se nos opone porque de alguna manera pues les va a afectar en su estilo de vida o lo que otros quieren hacer, el que tú empieces a hacer lo correcto. Muchas veces padecemos dificultades por las decisiones que hemos tomado. Muchas veces, aún por nuestras malas decisiones, por nuestro estilo de vida, podemos también enfrentar algunas dificultades. En ocasiones por malentendidos. Él dijo, aquella dijo, tú dijiste, yo no te entendí. Y pues eso afecta nuestras relaciones personales. A veces por nuestra relación con el Señor, por nuestra fe. A veces nuestros familiares puede que no entiendan a lo que nosotros nos estamos comprometiendo con el Señor Jesucristo, y empezamos a recibir ya sea burlas, empezamos a recibir de alguna manera por ahí, es que tú estás traicionando lo que nosotros te enseñamos, y puede venir por ahí un tipo de persecución o de dificultades.
En algunas ocasiones también sufrimos no por nuestro pecado, sino por el pecado de otros, porque vivimos en un mundo de pecado. Muchas veces, aunque no la debas ni la temas, tú y yo venimos siendo afectados por ello. A veces muchos ah, por el solo hecho de ser parte de una minoría, por ser inmigrantes, en ocasiones pasamos por dificultades, por, por comentarios que se hacen. Son todos estos ejemplos de dificultades que son independientes. Algunas son muy particulares de porque quieres seguir al Señor con todo tu corazón y buscarle honrar, pero muchas veces son dificultades que todos como seres humanos pasamos. Pero aquí está la clave: todas ellas las permite Dios. No hay ninguna de ellas que le sea de sorpresa. Ay, no sabía que te iba a pasar esto. Pero ¿cuál es el propósito entonces? Y muchas veces surge la pregunta, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que cosas malas sucedan? Y más allá, ¿por qué permite que cosas buenas, cosas malas, perdón, le sucedan a personas buenas? Y para hacer el asunto pues más difícil, ¿por qué les pasan a las personas malas cosas buenas, no? Y son preguntas que a veces suenan chistosas y a veces les queremos dar una respuesta, pero no son preguntas sencillas. El día de hoy vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Los invito a que vayan en sus Biblias, y si no tienes tu Biblia, te animo a que veas aquí en la pantalla. Dice en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 8, es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, completos y sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que la pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, que podemos reunirnos, que podemos ser exhortados, animados en tu palabra, Señor. Te pedimos que las palabras que escribió tu hijo Santiago, que puedas traer una convicción nueva, genuina en nuestros corazones, que tú nos puedas ayudar a vernos cara a cara, Señor, reflejados en tu palabra, y que podamos ver esas áreas donde necesitamos tu ayuda, donde necesitamos el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor Jesús. Te pido que tú me des claridad a la hora de estar expresando lo que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Y pues ahorita hablaba de distintas situaciones en las que nos vemos envueltos, ¿no? Pero tomémoslo un paso más allá. ¿Cómo reaccionamos a todas esas situaciones de vida? A lo mejor en ocasiones, de nuevo haciendo referencia al COVID, ¿qué fue lo primero que nos decían? Hay que aislarnos. El aislamiento tiende a ser, y lo entiendo, no sé en qué campo caes tú, tal vez si tú eres de los que piensan, no, que es que el COVID era conspiración del gobierno, o tal vez tú eres de los que están del otro lado y que no, es que tenemos que ponernos máscara y luego la careta y luego te tienes que poner así respiradores con filtros y todo, ¿no? Era algo genuino, algo que no se había visto en décadas en el mundo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos aislamos. En ese caso era el aislamiento casi total, la pérdida de relaciones. Muchos tal vez de los que tuvieron seres queridos que fallecieron en ese entonces, muchos ni siquiera lograron tener ese ciclo de duelo cerrando, por el hecho de que muchas veces no se podía ir a enterrar a su ser querido. Pero el aislamiento es una de las respuestas que tenemos
tú y yo ante conflictos, ante dificultades, ante sufrimientos. Otro es el enojo. A veces nos enojamos y encontramos, como dice el dicho, un chivo expiatorio. ¿A quién le vamos a echar la culpa de esto? Aquí en Estados Unidos era los chinos. O sea, los chinos eran la culpa, ellos lo hicieron y hay infinidad de teorías, ¿no? De que los chinos lo atacaron y que una vez escuché un amigo que decía, no, es que ya ven que hay esos muestras de sangre que a veces te toman para que tú veas de dónde es tu ascendencia, ¿no? Qué porcentaje tienes de europeo y qué de indígena y así, ¿no? Pues para esos estudios, ¿no? Tienes que mandar una muestra de sangre y la analicen y luego ya te dicen, ¿no? De dónde desciendes. Un amigo me decía, no, es que los chinos están obteniendo esa información y con esa información es que están haciendo, o sea, virus que van a atacar solamente a ciertos grupos ah, étnicos. Así que digo, encontramos a quien echarle la culpa. Otro es la rebeldía. Como decía la pregunta hace rato, si no encontramos un propósito, la razón por el sufrimiento, pues le echamos la culpa a Dios, le echamos culpa a otros, buscamos nosotros liberarnos y nosotros ser quienes tengamos la última palabra. Cuando las cosas, otra reacción que tenemos es trabajar, 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 trabajar. No estoy obviamente en contra de que trabajemos, de que seamos diligentes en nuestras responsabilidades. Sin embargo, tomamos el trabajo como un fin en sí mismo y como si el trabajo es el que nos va a dar todo absolutamente lo necesario. A veces culpamos a Dios, cuestionamos su bondad o la existencia de Dios. Algunas reacciones también puede ser que pedimos ayuda. No todas las reacciones que tenemos al sufrimiento son malas, pero algunas de ellas es pedir ayuda, es acercarte con alguien que te pueda ayudar, que pueda estar orando por ti. Ah, yo creo que todos o la mayoría de nosotros pensamos es que cuando una situación difícil viene a nuestra vida, lo que queremos es que pase pronto. En mi situación particular, yo no deseo extender un sufrimiento o algo difícil en lo que estoy pasando más de lo que sea necesario. Por lo general busco, ok, ¿qué fue lo que lo causó? Para ya no volverlo a hacer, para salirme de esta. Que de nuevo, eso no tiene nada de malo en sí. Sin embargo, a veces perdemos el propósito de por qué Dios ha permitido estas dificultades. Y estuve mencionando mucho dificultades, ¿cuál es la otra palabra que estuvo usando? Dificultades, sufrimientos, tentaciones, pruebas. En el versículo que leímos, en el versículo 2, dice, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra original que se usa, de donde tradujimos, de donde se traduce pruebas, es la misma palabra que se usa para traducir también tentaciones. Tienen la misma raíz, dependiendo del contexto, se usa una o la otra. Así que dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Las pruebas pueden ser voluntarias, tú te metiste en ese problema, o pueden ser involuntarias, tú caíste en esta situación, digamos, haciendo referencia como a lo del COVID, ¿no? Digamos que pierdes tu trabajo, no para señalar el dedo, pero por un ejemplo, o sea, tuviste un accidente en el trabajo. En ocasiones son situaciones que no buscamos, pero sin embargo en las cuales estamos envueltos. Es como si estuviéramos, el sentido original significa como caer, estar rodeado, estar envuelto, estar atrapado por una situación. Y si te fijas, Santiago dice una de las recomendaciones pues más difíciles, chuscas, ridículas hasta cierto punto. ¿Cómo te puede decir tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas? ¿Cómo se le ocurre a Santiago decir esto? Y aquí tal vez tendríamos que aclarar y piensa en lo siguiente. Cuando tú y yo vamos al doctor, tal vez muchos de aquí van a la llamada visita anual al doctor, ¿no? Y lo que hace el doctor es que
te hacen una serie de preguntas acerca de tu salud, acerca de tus hábitos. Seguramente te toman alguna muestra de sangre y la analizan y luego vienen y la revisan. Esas pruebas, esos análisis clínicos que te hacen, no te van a hacer más fuerte ni te van a hacer más débil. Lo único que van a hacer es que van a revelar lo que está en tu cuerpo, lo que está sucediendo en ese momento. Y es así como yo creo que en el contexto que nos está hablando Santiago es que debemos de ver las pruebas. Las pruebas te van a ayudar, Dios las utiliza para revelar lo que está en el corazón y para ayudarte a caminar y desarrollar el carácter de Cristo a través de su obra. Una cosa más es que el gozo no significa alegría, no significa sonrisa, no es como que, o sea, estás pasando por la enfermedad y estás así a carcajadas, ¿no? O sea, te rompiste el brazo y estás, ja, 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 qué padre, Señor, gracias porque me rompí el brazo, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata acerca de una gratitud abundante que no depende de las circunstancias en que nos encontramos. A eso se refiere con gozo, se refiere a una abundante gratitud que no depende de las circunstancias de la vida. También tiene que ver con la capacidad de estar agradecidos y de buen ánimo al enfrentar las pruebas, las dificultades, tentaciones de diversas índoles. Y esto es clave en el gozo. El gozo tiene su origen en el Espíritu de Dios. El gozo del que está hablando Santiago tiene su origen en el Espíritu de Dios. No lo podemos tú y yo producir o fingir. De hecho, la capacidad de gozarnos, de tener ese buen enfoque en medio de las circunstancias, viene a raíz de que ha habido un cambio, una transformación en nuestros corazones. Como te decía la semana pasada, hablábamos de este personaje Santiago, que a pesar de ser medio hermano de Jesús y haber crecido toda una vida junto con él no creía en Jesús, pero fue hasta después, a raíz de la resurrección, que Jesús se aparece en persona con él, que Santiago tiene un cambio de corazón y ahora sí se refiere a él como no como su hermano, sino le dice Jesús. Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora lo reconoce como Dios. Y a menos que tú y yo tengamos esa entrega, ese reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestros corazones, no vamos a poder enfrentar las dificultades que nos va a encontrar la vida sin el gozo del Señor, sin ese gozo que el Espíritu de Dios que habita en los que han rendido sus vidas al Señor puede dar. En el verso 3, continuando ahí dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Primero que nada veíamos que nos está haciendo esta recomendación cuando estamos en pruebas, pero ahora nos dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Tiene un propósito, producir paciencia, ayudarnos a crecer. Luego más adelantito dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Como te decía ahorita con el ejemplo de la visita al doctor, la visita al doctor te va a revelar algo que está, cómo está la condición de tu corazón, pero ¿qué haces a raíz de eso? ¿Sigues las indicaciones del doctor? Digamos que dice, no, pues es que tienes, digamos, el colesterol alto, ¿no? Y te anima el doctor a que cambies tu dieta, a que hagas ejercicio, o en unos casos a que tomes ciertos medicamentos. La prueba no te hizo más fuerte, no te hizo más saludable, pero te dio instrucciones. Y no solo te dio instrucciones, sino te está diciendo qué es lo que puedes esperar. Y por eso aquí dice, todas estas pruebas son pruebas para ayudarnos a desarrollar nuestra fe. Uno de los frutos que va a haber es que va a producir paciencia, que va a producir constancia en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar diario. Y dice, ya que la paciencia tenga su perfecto resultado,
para que sean perfectos y completos. Y en este sentido de perfectos y completos no quiere decir que vamos a ser, que no vamos a fallar en ninguna ocasión. Todos estamos somos susceptibles a la carne, todos somos susceptibles aún todavía a las tentaciones con las que nos enfrentamos, y muchas veces tomamos las decisiones que no debimos haber tomado. Sin embargo, Dios nos quiere de nuevo estar jalando, atrayendo hacia sí mismo, hacia su palabra, para que podamos crecer y madurar a la estatura del varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Esta idea de ser perfectos y completo de nuevo tiene que ver con un caminar hacia la madurez. No quiere decir con una perfección instantánea. Vamos a continuar, ese es un proceso que se llama, y esta es una de las palabras que usamos mucho aquí en la iglesia, es el proceso de santificación. Sí, Dios primero te cambia en tu corazón, te perdona tus pecados, sin embargo no te deja a sí mismo y órale, ahí te le echas, ¿no? Dios quiere continuar obrando en tu corazón para continuar transformándote y que seas hecho a su imagen cada día más. Dios permite que estas diversas pruebas para ayudarnos a madurar en diversas áreas de nuestra vida, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Les invito a que vayamos a 3 pasajes. Vamos a ir a Mateo 5 del 1 al 11. Mateo 5 del 1 al 11. Este tema del sufrimiento, de las dificultades, no es un tema nuevo que viene en el Nuevo Testamento, algo que se inventaron de alguna manera. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Si tú te recuerdas la vida de José, cómo pasó toda una vida de dificultad entre su familia, sus mismos hermanos lo terminaron vendiendo como esclavo a Egipto. Después en Egipto tuvo unas temporadas donde le fue bien y unas temporadas donde llegó a la cárcel y todavía más, ¿no? Pero Dios estuvo utilizando todo ese periodo de dificultad para traer los propósitos que él tenía. También vemos el libro de Job. Si alguna vez te has aventurado a leer el libro de Job, te darás cuenta que es un libro muy difícil de comprender si solo nos enfocamos en los problemas. Pero en Mateo 5, 11 al 12 dice: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hace rato te mencionaba, a veces por seguir y por ser obedientes a lo que aprendemos del Señor, vamos a recibir persecución. Jesús mismo lo dijo aquí en el Sermón del Monte. Jesús de alguna manera te lo garantiza para que no te sorprenda. Más adelante, unos libros más adelante, leemos en Romanos 5 del 3 al 5. Romanos 5 del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si te fijas, son dos líderes de la iglesia en situaciones y contextos distintos, pero están hablando bajo la misma línea. Las dificultades y problemas que estamos pasando, las tribulaciones, tienen un propósito de Dios, de crear y desarrollar tu fe, tu paciencia, tu carácter, darte esperanza. Y al final de este versículo es por medio del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1 del 6 al 7 dice: en los cuales ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahí lo tenemos de nuevo.
para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulta en alabanza, gloria y honor para la revelación de Cristo. Y aquí está una pequeña clave un poco sutil ahí. El fin, a pesar de que sí es desarrollar tu carácter, de ayudarte a madurar en tu fe y en tu caminar diario, al final de cuentas el propósito supremo es darle alabanza, gloria y honra al Señor Jesucristo, a Dios. No es solamente para que tú seas mejor, sino por la transformación que va a haber en tu corazón, pues entonces ese cambio de vida es el que le va a dar gloria a Dios al final de cuentas. Al estar pensando en estos versículos, pues vemos primero que te dice de nuevo, gózate, ten sumo gozo cuando te halles en distintas pruebas. Y luego estás viendo que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Pues desarrollarte, desarrollar carácter. Bueno, ya sabes todas estas cosas y ahí les va otra ilustración así, ando de médico el día de hoy. Pero es como una inyección. Una inyección puede que el doctor o la enfermera te explique, oye, esta inyección, o sea, te va a doler, pero trae estos químicos allá adentro, estos ingredientes, y te va a ayudar en tu salud, no te va a ayudar en esto, esto, otro, y en 3 días ya vas a estar bien, ¿no? Ah, no, pues sí está bien. Te deja de doler la inyección porque ya sabías cuál era el propósito. Te sigue doliendo igual. Ahora hablando, ¿no? Ahora con el COVID, cuando estábamos de regreso hacia Estados Unidos, pasamos a visitar a mis papás y ahí a mí me pegó el COVID por primera vez. Y pues mi papá es doctor y tenía ahí unos ciertos medicamentos que estaba él recomendando para ayudarte y todo eso. Y uno de ellos pues era efectivamente una inyección y mi mamá me la iba a poner la inyección, pero no sé por qué me dio así como, yo no le saco a las inyecciones, o sea, yo por lo general no les tengo tanto miedo, pero en esa ocasión me dio una ansiedad, estaba así como que casi temblando de que me pusieran la inyección, y en mi mente, y yo me imagino que ella agarró la inyección y le hizo así, digo, no fue tanto, ¿verdad? Pero Roma, mi esposa, estaba ahí a un lado y me dice, digo, yo lo sentí también, pero, o sea, no sé cómo le hizo mi mamá como enfermera del IMSS, diríamos, ¿no? No sé cómo le hizo, pero deja caer la inyección bien fuerte en la pompi y pues sale botando la bendita inyección esa y pues todavía me tuvo que dar otra vez. Sí, 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 o sea, por eso es que estaba. Ahora, volviendo a mi ilustración, yo sabía para qué esa bendita inyección iba a servir. No me ayudó en cuanto al dolor. Tuve que pasar el dolor, tuve que sufrirlo y me ayudó. Sin embargo, el hecho de que estudiemos y vamos a entender el propósito de por qué Dios quiere desarrollar carácter en tu vida y en mi vida a raíz de las dificultades, te va a seguir doliendo, van a ser difíciles, pero vas a tener la seguridad del por qué Dios lo está haciendo en tu vida y en mi vida. Así que tal vez la próxima vez que estés sufriendo, acuérdate de las inyecciones, no vayas con mi mamá. Dice, el sufrimiento, es a través del sufrimiento que Dios produce perseverancia y la perseverancia nos lleva a la madurez. Tal vez el mejor ejemplo que podemos tener tú y yo de alguien que perseveró a raíz de las pruebas, que vivió una vida de dificultad, pues fue Jesús mismo. En Hebreos 2 del 10 al 11, Hebreos 2 del 10 al 11 se escribe acerca de Jesús. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos.
Aquí está hablando que Dios el Padre cargó sobre Jesucristo su Hijo el castigo y el pago que tú y yo merecíamos. Porque para comprar la salvación que tú y yo no pudiéramos adquirir. En el 11 dice, porque tanto el que santifica como los que somos santificados son todos de un Padre, porque Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tú y yo, ahora que tenemos un compromiso con el Señor, que hemos rendido de nuevo nuestras vidas al Señor Jesús, tenemos esa ventaja de que podemos acercarnos a Dios como hijos amados, no como el hijo del vecino, que ahí te va un alguito. Somos hijos amados. Gracias a la sangre, al sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso a Él. Y esto va a ser muy importante en el siguiente versículo, porque dice el verso 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé cuál ha sido tu experiencia tal vez con tu papá, con tu mamá. No sé si tal vez fue un muy buen padre o tal vez fue alguien muy estricto, muy rígido. Sin embargo, y a veces tenemos, trasladamos esa idea de nuestros padres terrenales con Dios, sea buena o sea mala. Sin embargo, aquí lo que está diciendo es: acércate a Dios cuando estés enfrentando esas dificultades y pídele sabiduría, y Él te la va a dar generosamente y sin reproche. ¿Por qué? Porque somos hijos suyos, porque tenemos acceso a Él por medio de la sangre de Jesús. Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. No va a estar esperándote con los brazos cruzados a ver, ahora sí, ya viste en lo que te metiste, te la buscaste. Es como a veces las mamás, ¿no? Dice, niño, bájate de esa barda porque te vas a caer. Y pues se cae el niño, y luego cuando la mamá va y levanta al niño, lo primero que hace es pegarle y luego regañarle y después le ayuda, ¿no? Pero, y a veces no queremos acercarnos, no queremos abrirnos con el Señor, porque traemos ese rezago de alguna manera de nuestra crianza. Pero fíjate qué hermoso. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. La sabiduría, ¿qué significa? Básicamente tiene que ver con la capacidad de aplicar a nuestra vida diaria, a nuestro diario caminar, lo que aprendemos en las Escrituras. Sabiduría no es solo conocimiento, no es un desarrollo intelectual. Tiene que ver con: pasas tiempo en la Escritura, aprendes los principios que te está enseñando y los aplicas a tu vida diaria. Aquí nos está diciendo: tengan gozo, hay un plan, hay un propósito, porque Dios permite los sufrimientos. Es para desarrollar carácter, desarrollar tu fe. Te está diciendo ahora cómo lo vas a hacer, pero no te da la instrucción exacta y precisa para cada situación de tu vida. Por eso es que te dice: acércate a Dios y pídele sabiduría en esa situación en la que te encuentres. Y es muy interesante que dice: pídele sabiduría, no dice pídele que este sufrimiento pase pronto, no dice pídele fuerzas para vengarte, no pide en contra de tus enemigos o quienes causaron eso, dice pide sabiduría. La sabiduría, al final de cuentas, busca honrar a Dios y servir a los demás. Y vamos a terminar con los últimos 3 versículos, que son de alguna manera una advertencia. El versículo 6 de Santiago dice: pero pide con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo,
inestable en todos sus caminos. Ah, Imagínate una ola del mar, una ola en medio del mar. Una ola, ¿cómo surge? Surge de la nada, porque el viento se le plació ir en esa dirección, levanta el agua y va para allá, y para allá va la ola. Y luego de repente el viento gira para el otro lado y la ola, el agua va para allá y va para todos lados. No tienen una estabilidad, no tiene una firmeza, no tiene una constancia. Y es a lo que te está advirtiendo el discípulo de Jesús, Santiago. Aquí hay un escrito que dice, una ola del mar describe muy bien a aquel cuyo caminar es obstruido por la incredulidad y las dudas. Una ola del mar es echada por el viento por todas partes, así como el hombre de doble ánimo. Una ola del mar es inestable, así como el hombre de doble ánimo. Una ola de mar es pasajera, como el hombre de doble ánimo. Una ola de mar no encuentra descanso. Una ola de mar es capaz de causar una gran destrucción. Mis amados, no seamos como las olas del mar. Entendamos que hay un propósito en los sufrimientos y por cual Dios los permite, independientemente de la índole o del tipo de sufrimiento que estamos tú y yo atravesando. Dios quiere desarrollar tu fe, Dios quiere desarrollar la imagen de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Termino con este versículo y si gustan los del equipo pasar. Dice aquí en Hebreos 10 del 23 al 25. Dice, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca tiene que ver con la seguridad que nos habla las Escrituras de que el Señor Jesucristo va a regresar muy pronto y va a regresar por su iglesia, por aquellos como tú y yo que seguimos al Señor. No sabemos cuándo va a regresar. Jesús mismo declaró que nadie lo puede saber, solamente Dios el Padre. Pero te animo y también dice que cuando se avecine el tiempo de su venida, va a ser, el mundo va a continuar siendo hostil en contra de sus seguidores, en contra de su iglesia. Así que no te extrañe si recibes dificultad, si recibes oposición, si recibes burlas. Pero te anima el escritor aquí de Hebreos a que mantengamos firmes nuestra profesión sin vacilar, nuestra profesión de fe, la seguridad que tenemos en Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, si gustan unos minutitos, y vamos a orar. Si ha habido tal vez algo en tu vida que a través de este tiempo de estudiar la palabra, Dios te ha estado trayendo tratando de llamar la atención acerca de algo, te animo a que en tus propias palabras seas genuino con Él. Abras tu corazón y le expreses ahí mismo: Señor Jesús, ¿sabes qué? He estado batallando mucho con esta o con aquella área. Y exprésale: Señor, tal vez he dudado de tu bondad, de tu generosidad. Me es difícil creer lo que dice tu palabra en medio de la situación en la que me encuentro. Te animo a que se lo expreses en este momento, y mientras continuamos con otra canción, te animo a que continúes ahí mismo expresándole tu corazón, exprésale tu necesidad de Él. Vamos a cantarle mientras tú y yo estamos ahí expresándole nuestra necesidad a Jesús.
Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por la comunidad que nos podemos reunir y ser animados el uno al otro, exhortados el uno al otro, que tenemos de aprender de tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por ello. Padre, en tu nombre, Señor Jesús, yo declaro bendición sobre cada uno de mis amados que estamos reunidos el día de hoy, por cada una de las familias y los que no están aún aquí, Señor Jesús. Te pido que tú continúes atrayéndolos hacia ti cada día, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y que tú puedas atraernos a ti, que puedas atraernos a tu palabra, que al nosotros pasar tiempo en oración podamos aprender y escuchar de ti cada día más claramente, Señor. Padre, que te pedimos también que tú nos ayudes a tener una visión más clara y poder entender los propósitos que tú tienes al nosotros enfrentar sufrimientos, dificultades, tribulaciones. Te pedimos sabiduría, Señor, sabiduría que viene de lo alto para poder aplicar tu palabra a nuestras situaciones del día a día. Te lo pido en tu nombre precioso, Jesús. Amén.